Muy bien, tercer bloque de este de la A a la Z, parte final, y la verdad es que es un gusto tenerlo aquí en los estudios a Ricardo López Murphy, que ha estado por nuestra ciudad formando parte de una serie de encuentros con la gente que viene, bueno, a escucharlo, a ver el análisis que usted tiene sobre la actualidad, ¿no? Así es, lo hacemos en el marco de los esfuerzos que hace la Red de la Libertad para presentar en Argentina y Relial en toda Latinoamérica, con apoyo de la Fundación Naumann, una visión distinta a la que prevalece en los relatos del oficialismo y de la oposición. Y creo que surgió en la exposición un debate interesante sobre nuestros dilemas de políticas públicas, las limitaciones que tenemos, y yo diría esa ausencia de una narrativa vigorosa en el discurso oficial para establecer un rumbo y clarificar los dilemas que enfrentamos. ¿Es un factor solo de actitud o es un factor que realmente hay aspectos técnicos y demás a revisar de la actual gestión? No, yo diría que hubo un análisis de las inconsistencias que tiene el plan de gobierno. Para mí eso es muy notorio, tanto sea en materia de la política fiscal y monetaria, la política de ingresos, las metas de inflación, como en lo que es la proyección de largo plazo. Claro. O sea, también allí establecimos las dificultades para que Argentina vuelva a crecer a tasas significativas, que es lo que necesita para superar efectivamente la pobreza. Uno había notado que en el último tiempo, aunque ha caído en cierta retórica botánica del gobierno a la hora de explicar los progresos que se han dado, ¿no? Este tema de los brotes que son sutiles, pero que en algunos casos son también reales, estadísticamente hablando. También es cierto que había alguna expectativa, alguna apuesta porque Argentina tuviera otra calificación internacional, cosa que finalmente no se obtuvo. Entonces, buena parte de del discurso queda como trunca, ¿no? A partir de esta situación. ¿Usted suponía que esto era un escenario que podía dar? Yo presuponía que íbamos a tener más dificultades de las que el gobierno imaginaba. Y esas mayores dificultades provenían, en mi caso, de una evaluación de la herencia muy diferente de la que hizo el gobierno. O sea, yo creo que tenía una herencia muy grave, muy limitante, de una gran descapitalización, y también hay un contexto externo más delicado del que el gobierno ha reconocido. Entonces yo creo que la combinación de circunstancias externas más negativas como de una herencia más gravosa, a mí me hacía muy inviable, inverosímil, esa noción de que iban a volar las inversiones, iban a volar las calificaciones positivas. Creo yo que esas cosas van a demorar, o sea, a ver, lo voy a poner en términos del Evangelio. Como Tomás quieren meter la mano en la herida y ver si es cierto. Yo creo que va a haber un proceso paulatino de mejora en la valoración. Es decir, ¿cómo va a ser el sistema? Normalmente es igual en todos los países del mundo. Primero viene lo que es la inversión financiera, es decir, la normalización de los mercados financieros. Luego surge la inversión local. Y finalmente viene inversión extranjera. No es al revés. Es decir, en general la inversión extranjera va a aguardar que el sistema institucional y político argentino se consolide y no amenace con alternativas catastróficas. Eso yo creo que va a estar en el corazón de él. Ahora, el país puede plantearse como un escenario de cambio, pero el mundo ha cambiado radicalmente. Digo, desde el Brexit a la situación de Brasil, a Trump, digo, como actores globales. Es verdad, y usted tiene ahí luces y sombras. Yo estoy de acuerdo que lo del Brexit fue un voto casi contra la racionalidad, que ha sido traumático y va a ser traumático los próximos años. O sea, yo creo que esa decisión va a ser costosa en Europa, aun cuando la recuperación europea es más vigorosa de lo que todo el mundo está calculando. Por lo tanto, creo que Gran Bretaña va a pagar un precio más grande del que habían imaginado. Sin duda, la presidencia de Trump ha salido de las reglas de las que nos tenía acostumbrados la política estadounidense. Pero por otro lado, yo rescataría algunas muy buenas noticias. La victoria de Macron
en Francia ha generado una expectativa de normalización en la relación franco-alemana y la victoria de fuerzas moderadas en Holanda, en Austria, incluso en las elecciones municipales de Italia, han despejado el nubarrón de una Europa volcada a los Le Pen de este mundo. Claro. Entonces yo creo que ahí hay noticias favorables. En Brasil, que es verdad que es lo que más nos está afectando a nosotros en este momento, es cierto que hubo una caída muy grande del PBI, que es parte de lo que yo creo que el gobierno no ha sabido explicarle a la población. También es cierto que Brasil ha tocado fondo y mi sensación es que ha comenzado un proceso de recuperación luego de una caída muy grande. Claro. Esto tiene que mezclar un poco la capacidad de comunicación del gobierno con la realidad, con también la acción política, porque usted hablaba de la herencia. Por lo bajo, los sectores del oficialismo dicen había una bomba. Por lo bajo dicen la desactivamos, pero se encargaron de no contarle a la gente si realmente la bomba existía y como tal, hoy hay una duda existencial sobre si realmente la hubo alguna vez. No, bueno, hubo una situación muy crítica en materia de reservas internacionales. Hablamos de la bomba usted, totalmente. En tono en materia figurativo. No, yo entendí así. En materia de reservas internacionales, en materia de un exceso, de un sobrante monetario que nos llevaba a una explosión, una situación fiscal extremadamente grave, una situación energética y de descapitalización del sector enorme. Yo creo que no haber explicado lo que eso significaba, aun cuando el gobierno haya ido encauzando esos procesos, hace que lo que ha sido obligatorio hacer como terapia pasa a ser un costo para el gobierno, en vez de ser imputado a quien transfirió esa gravosa herencia, ¿no? Recuerde, y es bueno que lo recuerde la audiencia, en la vida personal nosotros recibimos herencia con beneficio de inventario. Usted si la herencia es negativa no la acepta. En los gobiernos usted no puede hacerla con beneficio de inventario, la hace sin beneficio. Usted se compra la deuda y la descapitalización que le dejaron. Y eso es tanto más gravoso si usted además, como bien lo señaló, tiene un shock externo durísimo, lo de Brasil. Fíjese lo que han caído los precios de las commodities que nosotros exportamos. De mediados del 2014, usted lo mira, es como si hubieran entrado en un tirabuzón hacia abajo. Entonces, no explicarle a la población que estamos constreñidos por una situación externa muy complicada, una forma de verlo, las exportaciones del 2011 eran 85.000 millones de dólares, son hoy menos de 55.000 millones. Eso la economía lo está sintiendo como si yo le hubiera puesto a usted un chaleco de fuerza graduado 20 kilos más bajo de lo que usted pesa. ¿Sabe lo que sería eso? La respiración estaría un poco condicionada. Estaríamos en problemas, ¿no? López Murphy, usted sabe que estamos en una ciudad fronteriza y muchas veces se la utiliza como ejemplo, este tipo de ciudades, de fenómenos que hacen a la actividad comercial o mercantil del país todo y de las regiones en lo particular a partir de nuestra cercanía con Chile, y sabemos que esto mismo se replica en las fronteras que dan a Paraguay, a Bolivia y demás. Y hay un escenario donde, bueno, todos enarbolan quizás algún sentido, una lectura patriótica de esta situación, pero la verdad es que Argentina es un país caro, así es. Con un déficit, con realmente un costo fiscal altísimo, alta presión fiscal y un sector productivo sobre el que recae esa presión fiscal que se va ajustando cada vez más. Es verdad. Y en el medio de eso se dan este tipo de fenómenos, ¿no? De la gente yendo a comprar electrodomésticos y demás. Parece una descripción de un escenario que tiene pocas salidas. ¿Tiene salidas? No, salidas tiene, pero usted dijo tres cosas que yo quisiera rescatar, porque las tres son relevantes. Primero, usted tiene desequilibradas las políticas. Tiene una política monetaria relativamente restringida y una política fiscal extremadamente laxa, con un gran déficit. ¿Qué es lo que hace el déficit? Trae artificialmente dólares a esta economía. Entonces usted tiene una exagerada oferta de dólares producto del déficit fiscal. Eso lo que hace es atrasar el tipo de cambio. Ese atraso cambiario es lo que explica esa disparidad que usted percibe entre Argentina y Chile en zonas fronterizas es muy notable, o en Argentina-Paraguay,
o con Brasil. Hay un segundo factor que usted puntualizó, que yo no quisiera dejar de lado, porque estuvo muy bien puntualizado, que es que no es solo el atraso cambiario lo que explica los problemas de competitividad de nuestro sector privado, sino una inmensa presión impositiva. La Argentina gastaba 30 puntos del producto, gasta 50. ¿Quién paga eso? Bueno, eso se paga con una carga tributaria que hace que toda nuestra producción esté fuera de competencia. Y la tercera cosa que usted dijo es, acá hay un sector que sí está súper ajustado, que es el sector privado. O sea, usted ha descargado la ausencia de corrección, de consolidación fiscal en el sector público sobre el sector productivo, sobre el sector privado, que está sufriendo un superajuste, porque está presionado por el atraso cambiario, por el exceso de impuestos y por la baja actividad que genera esta combinación. Esas tres cosas yo quisiera que las tengamos claras. Las políticas fiscales, que son exageradamente laxas y deficitarias, el exceso de presión tributaria, es decir, no es que tenemos déficit porque tenemos bajo impuestos, tenemos déficit a pesar de altísimos impuestos. Y lo tercero es que el sector privado está súper ajustado en este momento para bancar al sector público. Por eso acá hay que tener cuidado en la cuestión electoral. Si algo tiene de problema este gobierno es que no ha hecho la tarea fiscal que hay que hacer. Ahora, lo más delicado de todo es que los opositores le piden que sea más desarrapado de lo que es. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, si uno tuviera que decir cuál es el problema, es que no han hecho los deberes fiscales. ¿Qué le critica a la oposición? Que no hacen más desorden. Ese es el drama que tenemos en el debate político argentino. ¿Por qué es un drama? Porque no vamos a corregir los problemas que tenemos si en lugar de enfrentarlos tal cual son, los queremos exagerar. Acá no tenemos espacio para seguir subiendo los impuestos. Los impuestos en la Argentina son extravagantes. Yo ayer decía en la conferencia, tenemos impuestos suecos y servicios haitianos. Entonces, una cosa es que usted tenga impuestos suecos y servicios suecos, otra cosa es que usted tenga impuestos suecos y servicios de Haití. Entonces, eso genera una pérdida de legitimidad del Estado enorme. Segundo, usted está acumulando mucha deuda. Si usted no quiere cortar el déficit, lo que significa es más deuda, más atraso cambiario y más dificultades. Y todo eso para ajustar al único sector que le puede dar una salida, que es el sector privado, productivo, generando empleo genuino, invirtiendo. Eso es lo único que va a dar una salida. Siempre cuando se analiza la historia de López Murphy político es como que se recae en aquella cadena nacional, ¿no? En aquel anuncio de medidas que hizo durante su paso que por está en por YouTube, el usted no sabe la cantidad de visitas que tiene. Me imagino. Y que todos decían... Y que yo creo que además es muy bueno volver a escucharlo. Porque en aquel momento se decía el ajuste brutal anunciado por López Murphy. Digo, eso no es verdad. Pasaron algunos años y aquello, más allá de lo gestual, es raro. Era una corrección razonable, apropiada. Yo diría era lo que el protocolo económico exigía. Si usted lo compara con lo que fueron las correcciones de España, de Grecia, de Italia, de Irlanda, de Portugal, era como si yo le cortara la uña al dedo gordo del pie. Cumpleaños de 15. Una cosa... Eso hubiera evitado la crisis que vivimos a fin de año. Por eso yo fui candidato en el 2003, porque la gente se dio cuenta que el que intentó evitar la crisis decía la verdad. Ahora, con el tiempo, hay una ventaja a mi favor que es formidable. ¿Qué es lo que hizo Europa frente a los problemas que enfrentó? Aplicó el protocolo que yo quise aplicar en la Argentina. No aplicó los protocolos que después nosotros aplicamos, porque eso nos llevaron a las crisis que hoy tenemos. Y si usted quiere, en las versiones más extremas generaron la catástrofe de Venezuela o acá dentro del país la catástrofe de Santa Cruz. Por eso hay que tener la lectura hoy del discurso de marzo del 2001, yo os invito a... Yo lo veo también porque me hace acordar como cuando era joven, pero digo, es un discurso que enseña a pensar el problema, porque justamente ahí había tiempo y había oportunidad de evitar la crisis. Es como si usted va al médico y el médico le dice, mire, tiene un grave problema y tiene que ser operado. Usted dice, pero no me amargue la vida, déjeme seguir la farra. Claro. Se muere, eso fue lo que nos pasó.
¿Nunca más como candidato? No, yo fui candidato varias veces, o sea, yo disputé la arena electoral varias veces, algunas estuve muy cerca de ser presidente. Creo que las últimas veces tuve derrotas importantes. Entonces, cuando usted tiene derrotas importantes, tiene que hacer una autocrítica. Yo digo, bueno, quizá el problema soy yo, así que he Claro, persistido. si ya estoy diciendo algo que no le llega al colectivo social, ¿no? Claro, aunque yo crea en él, doy el ejemplo de Europa que me parece muy valioso, yo creo que exhibí las mejores tradiciones que había en el país, pero si usted no encuentra oído receptivo, tiene que reaccionar. Ahora, sí, tampoco quiero macanear sobre este tema. Si las encuestas me dieran la oportunidad, me va a ver poner el traje de candidato. Eso no es verdad que yo he terminado con eso. Yo lo que digo es, después de varias derrotas, usted tiene que reconocer las dificultades y en tanto no haya elementos en la opinión pública, en la encuesta, que requieran mi participación, yo voy a seguir trabajando en esto que vine a hacer a Bariloche, que es en construir una narrativa alternativa, en construir una cosmovisión alternativa, en hacer ver los problemas. Si la opinión pública requiriera esa dosis, si usted quiere, de firmeza, resiedumbre, claridad en el discurso, que hemos sido casi emblemáticos históricamente, ahí estaré. Si esa circunstancia se presentara, ahí estaré. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Muy Gracias a amable ustedes haber por venido, invitarme. Muy bien, así llegamos al final de este de la Z. Hemos tenido presencias importantes en la jornada de hoy en materia política y también para analizar un poco la actualidad. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.